Hola peloteras, hola peloteros. Momento de hacer balance de este Real Oviedo Club Deportivo Mirandés, una eliminatoria que iba a deparar una gran historia, porque el Mirandés ya es un historión en sí mismo con la temporada que se está marcando, bueno, que se ha marcado, ya tenemos que hablar en pasado. Nunca había estado en primera y yo deseaba que lo estuviera, sinceramente. Y el Real Oviedo vuelve 24 años después. Pero dejadme, antes de hablar del Real Oviedo, que es de lo que va el vídeo, aunque sea de manera colateral, pero va a ser mi manera de homenajear al pequeño gran Santi Cazorla, dejadme antes de nada acordarme del equipo que yo quería que subiera, no me escondo, que era el Club Deportivo Mirandés, que creo que representa a la perfección la esencia del fútbol de barro, de cómo se puede llegar, como dije yo el año pasado respecto de Manolo González, entrenador que subió al Español, cómo se puede transitar con tanta gloria del barro a las estrellas. Se ha quedado a un paso el Mirandés. Yo no creo nada en las victorias morales, porque pienso que Luis Aragonés tenía razón en prácticamente todo lo que decía, y Luis Aragonés sostenía que del subcampeón no se acuerda nadie, y en este caso el Mirandés no es subcampeón más que de los playoffs, así que menos se va a acordar la gente de fuera de Miranda, por mucho que hoy vayan con el discurso buenista. Sin embargo, yo también soy de los que piensa que para recoger hay que sembrar, y creo que lo que está sembrando el Mirandés deparará una cosecha magnífica antes o después. Ya lo está haciendo, cada año van haciéndolo mejor. Es un ejemplo de superación, como dijo ayer Alessio Lisi en rueda de prensa. Y el Club Deportivo Mirandés creo que solo tiene que mirarse al espejo. Tantas veces ha llegado al playoff un año y al siguiente ha subido. Le pasó en 2008 y 2009, en tercera y segunda B, le pasó en 2011 y 2012, de segunda B a segunda, le ocurrió de 2018 a 2019, el mismo caso, primero se cae en el playoff y después asciende a la división superior. Ojalá en 2026 estemos hablando de algo parecido. Y además el propio espejo lo tienen en la Copa. En 2012 llegan a semifinales siendo de segunda B, y en 2020, cuando un equipo lo normal es que con su dimensión no llegara nunca a semifinales de Copa del Rey, pues resulta que en 2020, estando en segunda división A, en este caso, vuelve a llegar a semifinales de Copa del Rey. Así que antes de ganar a veces hay que perder, pero hay que homenajear al Club Deportivo Mirandés porque lo que ha hecho está al alcance de muy pocos. Y ahora sí, el salseo, lo que queríais escuchar de este vídeo. ¿Quiénes son esos pobres millonarios? Bueno, un millonario que es rico en todos los órdenes es desde anoche Santiago Cazorla González. El pequeño gran hombre obetense que nació en 1984 en Llanera, que jugó entre 1996 y 2003, entre sus 11 y 18 años, porque él nació en diciembre, así que por eso digo entre los 11 y 18 y no entre los 12 y 19. En las categorías inferiores del Real Oviedo, al que le dio tiempo a pegar un palo de los que les gustan a los ricos en Qatar entre 2020 y 2023 en el Al-Sadd, pero que volvió justo a tiempo de devolver la gloria a su querido Real Oviedo, un equipo que estuvo en tercera división en la primera década de los 2000, que rozó la desaparición, que fue suplantado por otro equipo denominado Astur, que perdió por el camino a Radomir Antic, a Luis Aragonés incluso, a Arnau, el portero, a Armando, a tantas familias afectadas por la tragedia, la del propio Dubovsky, que pierde la vida en el año en el que acaba descendiendo el Real Oviedo, algo que, bueno, por suerte no ha pasado con Kirian en Las Palmas, porque no ha perdido la vida y ojalá se recupere y se va a recuperar, pero que podría ser parecido dentro de la dimensión de las desgracias, que es distinta. El Real Oviedo, que ha recuperado la categoría y lo tenía que hacer con Santi Cazorla. Un hombre que quería volver a su tierra, donde no pudo jugar en el fútbol profesional, solo en categorías inferiores. Equipo al que volvió pidiendo cobrar el sueldo mínimo después de cobrar el sueldo máximo en Qatar, y donando el 10% de lo que recaudara en ventas de camisetas el club a la academia, a formar a futuros guajes que llegaran a ser un día la mitad de bueno de lo que es este campeón de Europa, Santiago Cazorla González. Que por él merece la pena que haya subido el Real Oviedo. No merecerá la pena que no haya subido el Mirandés, pero sí que Santiago Cazorla sea feliz.
Y además, lo que decía alguien por redes sociales con mucho acierto, es que liderando a la afición en el cántico del himno oficioso de Melendi, se descubre que Santi Cazorla canta mejor que Bad Bunny. Claro, cantar mejor que Bad Bunny no es muy difícil, pero Santiago Cazorla es un buen cantante. No es tan buen cantante como futbolista, pero desde luego podría ganarse la vida mejor que otros estafadores que hay por ahí, que serían buenos cantantes si no fuera por la voz. El caso es que Santiago Cazorla es pelotero y de los buenos y de los grandes. Y ha tenido la clase en todos los aspectos, dentro y fuera del campo, para acabar como un señor. En su casa, en su tierra, después de superar 1000 lesiones que amenazaron con retirarlo, cuando los médicos le decían que quizás se tendría que conformar con volver a andar, cuando le tuvieron que arrancar jirones de pierna, pero no de oviedismo, volvió a casa para devolver a los suyos a primera división. Pero, ¿qué futbolistas no han querido, por muchos millones que acumulen en su cuenta corriente, ser como Santiago Cazorla? Os los he ordenado del 6 al 1. Seguro que hay más. Ya me diréis si hay alguno mejor. No he pillado futbolistas que no acabaran su carrera en el Madrid o en el Barcelona. Porque aquí de lo que se trata es de los que no quisieran tener un gesto romántico, que es acabar en el equipo de sus amores. Y Madrid y Barça para mí son lo contrario al romanticismo en el fútbol. Por tanto, me quedo con 6 que no acabaron en un equipo que no es Madrid o Barça, que tiene además menos mérito querer acabar en Madrid o Barça, aunque toda la vida haya sido de esos equipos, y que deberían haberlo hecho, en mi opinión, o por lo menos se lo deberían haber planteado más en serio de lo que se lo plantearon. El número 6. Además son todos internacionales españoles, campeones o de Europa o del mundo o de todo. O sea que aquí vamos a por caza mayor. David Jiménez Silva. Y a futbolistas a la altura de Santi Cazorla, claro. Jiménez Silva, que es un futbolista nacido en 1986 y que lo coloco solo el 6 en el número ranking, de estos 6 que he mencionado, que voy a mencionar, porque al fin y al cabo Silva acabó en la Real Sociedad entre 2020 y 2023, era un conjunto de primera división, lo sigue siendo, jugó competición europea, era Liga Europea, no era el Golfo Pérsico, no era el trinque por el trinque, pero es verdad que David Jiménez Silva prometió años antes, 2018-2019, que le gustaría acabar en la Unión Deportiva Las Palmas. Claro, puso la condición de que si Las Palmas estaba en primera división. Nunca jugó en las inferiores del equipo canario y para mí eso queda en el debe de Silva, el no acabar Silva en la Unión Deportiva porque no puedes elegir. O sea, Santi Cazorla seguro que habría querido timonear al Real Oviedo en primera división desde el principio. Luis Enrique dice que quiere ser entrenador del Real Sporting, pero bueno, que no puede, no tiene por qué ser en primera, que puede ser en segunda B. Pues esto es lo que tendría que haber aplicado David Jiménez Silva. Una cosa es hacerte un par de añitos en la Real Sociedad, pero oye, 2 años en la Real Sociedad y entre 2022 y 2023, cuando tú tienes 36, acabar en Las Palmas, que encima subió ese año, es decir, podría haber sido perfecto, es cuando volvió Vitolo, pues en vez de volver Vitolo, que volvió por volver, que hubiera vuelto Silva y que hubiera sido el final perfecto de la carrera del chino, al que de todas formas no le reprocho tanto como a otros que están del 5 en adelante. El número 5 va a ser Xabi Alonso, nacido en 1981, que estuvo en el primer equipo de la Real Sociedad entre 2001 y 2004, después de un par de años en las categorías inferiores, empezó en el Antiguoco, hijo de futbolista de la Real Sociedad, hermano de futbolista de la Real Sociedad y que sin embargo acabó la carrera en el Bayern de Múnich entre 2014 y 2017, entre los 33 y los 36 años. Aprendió de Pep Guardiola, se retiró por todo lo alto, ganó ligas hasta el último segundo, ya había estado en el Madrid. Pues un caso similar al de David Jiménez Silva, la verdad. Lo coloco un poco más arriba porque creo que si eres hombre para empezar a entrenar y a hacer tus pinitos como míster en la Real Sociedad B, que después de pasar por las inferiores del Madrid, él pasó por la Real Sociedad B, Xabi Alonso, pues también tienes que ser hombre para hacerle un guiñito a tu equipo, a la Real Sociedad, y acabar en ella. Además, no habría tenido que remangarse y que bajar a segunda división. La Real Sociedad en aquellos tiempos, entre 2014 y 2017, estaba en primera.
Tuvo además un buen año con Eusebio, que luego es verdad que empeoró, David Moyes no salió bien, pero ¿quieres hacer el magisterio con Guardiola? Lo puedes hacer. Tienes 2 años para hacerlo. Con Guardiola te vas del Madrid, estás 2 años, ya está. Entre 2016 y 2017, mira tú si no era buen año para acabar tu carrera donde la empezaste, en la Real Sociedad, en Primera División y siendo emblema y patrón de casa, profeta en tu tierra. De todas formas, al fin y al cabo, los dos futbolistas que he nombrado, tanto Silva como Alonso, acabaron en un equipo grande o en un equipo, sí, de verdad poderoso y que es digno de mención y que cualquier futbolista se sentiría honrado por vestir sus colores, Real Sociedad y Bayern de Múnich. Pero es que ya a partir de aquí, bueno, lo de Ander Herrera, más o menos lo vamos a intentar explicar, pero nació en 1989, estuvo en las inferiores del Real Zaragoza entre 2001 y 2008 y estuvo en el primer equipo del Real Zaragoza previo paso por el filial entre 2008 y 2009, entre 2009 y 2011, es decir, entre 2001 y 2011 son 10 años seguidos entre los 12 y los 22 de Ander Herrera jugando con el equipo blanquillo. Luego acabó en el Athletic, que es el otro equipo que lo marcó, que estuvo en el Athletic entre 2011 y 2014 y después volvió hasta este 2025. Ander Herrera toda la vida prometió que acabaría en el Real Zaragoza porque además de ser un jugador que empezó allí, su padre vivió allí, siente los colores, quiso ser accionista del Real Zaragoza y bueno, resulta que desde 2025 hasta ahora está en lo que yo creo que es el retiro dorado en Boca Juniors. A ver, es Boca Juniors, no tiene ninguna vinculación con ellos, es darse una aventura exótica. Allí no lo quieren mucho. Él supongo que tendría el capricho, pero ahora mismo echan pestes de él porque lo último que hizo fue lesionarse en 20 minutos, autoexpulsarse una vez en el banquillo en el primer partido del Mundial de Clubes. Hombre, no es tan malo como estar en Qatar o en Estados Unidos, que ahora vamos con eso, pero sí que deja que desear, en mi opinión. Porque cuando quiera volver al Real Zaragoza, si es que algún día quiere hacerlo, ya va a ser simplemente por decir que cumplió con su palabra. Pero ya el nivel futbolístico de Ander Herrera es muy bajo. Hay futbolistas que con su edad, con 36 años, están bien. Ander Herrera ya no está bien. Y ya cuando vuelva, si es que vuelve, va a ser por quedar bien. A mí me parece que ha dejado que desear el final de carrera de Ander Herrera y que le ha faltado romanticismo, aunque al fin y al cabo Boca Juniors es uno de los grandes clubes del mundo. Así que ahí, en el medio de la lista, está Ander Herrera. El número 3 es alguien que debió ascender ayer, como Santi Cazorla, que seguro que se alegró desde la distancia. Me refiero a Juan Mata, nacido en Burgos, pero con sangre asturiana, en 1988. Estuvo en las inferiores obetenses entre 2000 y 2003 antes de fichar por el Castilla. Pero de ahí en adelante, amigos, la verdad es que mucho proyecto Common Goal, que ayudar a la infancia siempre es encomiable, donar el 1% del sueldo de los futbolistas millonarios para que los niños más desfavorecidos tengan que llevarse a la boca, siempre va a merecer el aplauso de todos. Pero en lo que se refiere a sus andanzas en el terreno de juego, entre 2022 y 2023 estuvo en el Galatasaray, ya con 34 palos que los turcos no sé si le pagarían, porque también a veces dejan a deber, como les pasó a Luis Aragonés o a Vicente del Bosque, que tuvieron problemas. En 2022 y 2020, entre 2023 y 2024, después de estar entre 2022 y 2023 en el Galata, al año siguiente está en el Vissel Kobe. Y ahora mismo está en Australia. Está en Australia Juan Mata desde 2024 en el Sydney Wanderers, con 36-37 palos allí, entre canguros. Juan Mata cuando podría estar perfectamente siendo el escudero de Cazorla en el Real Oviedo. Fútbol exótico, muchas aventuras ya raras, o sea, si quería dar el talegazo lo podía haber hecho de sobra y le había dado tiempo a volver, como le ocurrió al propio Cazorla, y ni siquiera ese impulso de ver cómo volvía a su propio club Santi Cazorla lo ha invitado a volver. Yo la verdad es que soy poco fan de alguien que se muestra tan solidario, sí que soy muy fan, pero de alguien que luego no cumple con aquello que se espera
un gesto de humanidad, de romanticismo, de volver a tu tierra para el final de tu carrera, pues no soy muy fan, no soy muy fan de la última trayectoria de Mata estando en 3 países exóticos. Que si quieres estar en uno, pues bueno, pero si las lesiones todavía te siguen respetando y te queda fútbol, pues vuelve para acá. No he entendido. A lo mejor ahora es el fichaje en primera división, el Real Oviedo, no lo descartemos. Puede ser. Y entonces, pues se amortiguaría en parte lo que yo digo, aunque tendría menos mérito que si hubiera vuelto para ascender al club como ha hecho Cazorla. El segundo en el ranking, pero muy cerca del primero y es debatible, si tendría que ocupar una u otra posición, es Andrés Iniesta Lujar. Ya veis que voy por caza mayor, o sea, jugadores de los que nadie puede dudar de su talento, de los éxitos que le han dado a la selección española, porque es que cinco de los 6 que he nombrado, todos menos Ander Herrera, son campeones o de Europa o del mundo o ambas. Bueno, pues, ¿qué voy a decir del héroe de Sudáfrica, de Andrés Iniesta Lujar? Pero la realidad, nacido en 1984 en Fuente Alvilla, Albacete, como todo el mundo ya sabe por la leyenda popular, es que estuvo entre 1994 y 96 en el torneo de los niños del tío Joserra. Ahí va. Lo ficha el Barça porque es mejor jugador de ese torneo y ya, si te he visto, no me acuerdo, del Albacete de Balompié. Sale del Barça en 2018 con 34 años, es de la quinta de Fernando Torres, que no está en esta lista porque aunque no acabó su carrera en el Atlético, sí que volvió al Atlético. De hecho, yo creo que se le quedaba un poco grande el Atlético en aquel momento, pero oye, algo hizo. El asunto es que Iniesta no tuvo ese detalle de volver al Albacete. Pero es que yo creo que ni se lo ha planteado. Cada uno sí, lo que dice ahora todo el mundo por quedar bien. Oye, cada uno elige su manera de terminar los días y es respetable. Los días de futbolista, de colgar las botas. Sí, claro que es respetable, pero también es respetable que a mí algo me parezca muy mal y otra cosa me parezca muy bien. Iniesta se va del Barça y acaba en el Vissel Kobe entre 2018 y 2023, luego acaba en varios países, acaba Iniesta, porque entre 2023 y 2025 también acaba en el Emirates, o sea, Japón y Emiratos, lo contrario, la antítesis de lo que podría ser el queso mecánico, además un Albacete que en ese momento estaba volviendo a segunda división, en 2022 regresa a segunda división, en 2023 juega playoff de ascenso a primera división con Rubén Alves, imagínate si hubiera podido estar ahí Andrés Iniesta en el Albacete pudiendo ayudar a subir como hizo Cazorla, es que eso no se paga con dinero. Pues no ha querido, no ha querido y ha estado nada más y nada menos que 7 años en Japón primero y en Emiratos después. O sea, ni siquiera por aprender inglés. Y en 2025 ya, pues eso, se ha retirado, se retiró en realidad en 2024, a finales de 2024, pero es verdad que la base de datos todavía pone por el contrato que tenía, pues 2023-2025 Iniesta. Y el número uno para mí, la antítesis de todo lo que representa el oviedista Santi Cazorla, de haber conseguido llevar al equipo a buen puerto 24 años después de que estuviera en primera división. La antítesis de un oviedista es un sportinguista. Es que me queda redondo para cerrar el vídeo. Es David Villa. David Villa Sánchez, nacido en 1981. Estuvo en las inferiores del Real Sporting entre 2000 y 2001. Estuvo en el primer equipo del Real Sporting entre 2001 y 2003. No pudo ascender pese a ser uno de los máximos goleadores de segunda división en aquel momento. Y es que ya desde 2014 hasta 2018 estuvo por Nueva York, luego se fue cedido al Melbourne en ese mismo 2014 y en 2019, de 2019 a 2020, anduvo también por el Vissel Kobe, coincidiendo con Iniesta una temporada. Es que también lo mismo que digo de Iniesta, son muchos años deambulando por el fútbol después de salir del Atlético de Madrid. Y además en una muy buena edad, con 33 años que tenía todavía en 2014 y que ya el nivel de fútbol de Villa era ese, era para ayudar al Real Sporting a subir a primera división, porque el olfato de gol no se pierde. Pero es que fíjate que el Real Sporting justo sube en la 2014-2015. Imagínate si eso lo hubiera hecho Villa. Nada más salir del Atlético te vas a segunda división al Real Sporting y subes. Es que le cuadraba pintiparado.
Y luego, si quieres ir todavía porque no te acaba de convencer que tengas tan poco nivel para bajar a segunda, es que incluso en 2015 o 2016 el Sporting estaba en primera, con el Pitu Abelardo de entrenador, o sea, con asturianos. Contigo todavía queriendo jugar muchos años al fútbol, porque hasta 2020 no se retiró Villa. En fin, poca vocación de servicio a su patria. Muy poca de un guaje que estuvo en mareo, que mamó mareo, que se hizo grande también con mareo, porque después salió al Real Zaragoza, del Real Zaragoza al Valencia, del Valencia al Barça, del Barça al Atlético, y a partir del Atlético, pues a trincar y a no dejar de trincar. Yo estoy muy a favor de Cazorla y creo que es justo reconocer también a los que sí que han optado por un final feliz y redondo y profético en su patria, como ha sido Cazorla, como también podemos nombrar pues, a muchísimos otros. He nombrado a los que no, pero podría haber nombrado a Valerón en Las Palmas, a Joaquín en el Betis, al propio, bueno, el propio Reyes intentó acabar ahí en el Sevilla más o menos, de una u otra manera. Fernando Torres en el Atlético, aunque luego se fuera a dar el palo, hizo la inversa de Cazorla, pero acabó sus días como futbolista de máximo nivel en el Atlético, ahí jugando una final de Champions. Yo qué sé, es que podemos hablar de muchos. Xavi, quieras que no, apuró sus días al máximo en el Barça, pero eso tiene cero romanticismo, yo creo. Simplemente estás en el equipo que es el de tus amores, pero también es el que más te paga y en el que más gloria puedes sentir. Pero en fin, que hay muchísimos ejemplos. Fijaos el último con Jeremai en el Depor, allí donde se quedó Lucas Pérez, renovando o bajando 2 categorías para ayudar al Depor a subir de primera federación, que luego no lo han acabado de tratar bien, pero él tuvo un gesto elogiable. Y aparte de esto, el propio Depor nos da el último ejemplo de un futbolista que no es de allí, porque es canario, pero se llama Jeremai y ha renovado el lunes pasado por el equipo coruñés hasta 2030, que luego lo normal es que no se cumpla. Pero también, teniendo a Jeremai, hay muchas más posibilidades de que juntos devuelvan al Depor a donde debe estar, a primera división. Y allí donde su hinchada cree que debe estar, ha devuelto Cazorla al Real Oviedo, que este sí, por los 4 costados, respira asturianismo y que ha conseguido justificar toda una carrera poniéndole el broche de oro con 40 años, ascendiendo al Real Oviedo, con él marcando el penalti del 1-1 que encaminaba la remontada del partido y de la eliminatoria contra un más que meritorio Club Deportivo Mirandés. Decidme vosotros si estáis de acuerdo con este ranking, con que Cazorla ahora mismo esté en la cúspide del romanticismo y con que de los 6 casos de los que me he querido acordar, Silva sea el número 6, Xabi Alonso el número 5, Ander Herrera el 4, Mata el 3, Iniesta el 2 y Villa el 1, de los que fueron millonarios, pero también pobres de espíritu y no pudieron ser. Santi Cazorla, contadme más casos que os gusten, que os disgusten, os parece que el dinero es más importante de lo que parece para los futbolistas, que ya tienen la hucha llena y que deberían hacer lo que yo pienso y que yo tengo toda la razón. Bueno, contadme cómo lo veis, contadme qué más ejemplos se os ocurren en todos los sentidos, compartid el vídeo, comentad, hablamos de fútbol como siempre, nos vemos pronto. Enhorabuena a los oviedistas y también a los mirandeses, que seguro que lo vuelven a hacer más pronto que tarde. Y hasta la vista.